Da comienzo en Radio María, Ahí tienes a tu madre, un programa dirigido por el padre Juan Miguel Ferrer. Un saludo muy cordial a todos vosotros, queridos oyentes de Radio María. Como nos han anunciado, comenzamos el programa Ahí tienes a tu madre. Hoy un poco más breve, porque circunstancias no queridas han hecho que me retrase a la hora de comenzar este programa que cada 15 días ocupa la fracción horaria de las 5 a las 6 en la península y de las 4 a las 5 en las Islas Canarias. Comenzamos Ahí tienes a tu madre y lo hacemos con un pequeño sumario que nos sirve de presentación. En la primera parte del programa vamos, bajo el título Conociendo a nuestra Madre, a hacer un poco de teología sobre la Virgen María. Y la hacemos a partir de la liturgia de la Iglesia Católica y lo haremos hoy comentando la próxima festividad de María Reina, situada en la octava de la solemnidad que celebrábamos ayer de la Asunción a los cielos en cuerpo y alma de la bienaventurada Virgen María. Después, en la segunda parte de nuestro programa, bajo el título de Devociones y Prácticas de Piedad Mariana, vamos a seguir con el Santo Rosario y en este día nos vamos a fijar en sus misterios gloriosos. Pues ya sin más dilación, hacemos nuestro primer momento de oración ahora al comienzo del programa. Lo hacemos orando por las víctimas de las calamidades naturales. Hay varios países que han sufrido, lo sabemos todos, por los medios de comunicación, pues terremotos. Lo hubo en Venezuela, lo ha habido en Colombia, incendios terribles como los que ha habido en nuestra península. Recientemente también entre nosotros un terremoto en Granada, que gracias a Dios no ha tenido al parecer víctimas mortales. Por todas las personas que sufren calamidades naturales en cualquier parte del mundo, ofrecemos ahora nuestra oración. Y lo hacemos por la poderosa intercesión de la Virgen María, asunta a los cielos en cuerpo y alma. Conociendo a nuestra Madre, la enseñanza sobre María en la teología. Pues sí, vamos a entrar en este apartado de nuestro programa que, como decíamos en la presentación, intenta hacer siempre un poco de teología sobre el misterio de nuestra Madre, la Virgen María. Y llevamos ya bastantes programas fundando esa síntesis teológica en la liturgia de la Iglesia. Hoy en concreto quería comentar la fiesta que en el actual calendario romano ocupa el 22 de agosto, a los 8 días de la celebración de la Asunción. Es la fiesta de María Reina. La devoción
a María como reina arranca sobre todo en la Edad Media. Cabe comprender en ese clima caballeresco el que se mire a la Virgen María como señora, a la que los cristianos quieren servir como sus paladines. Ella es la reina y sus siervos, sus vasallos, se entregan a ella haciendo lo que saben que a ella agrada, que es que cumplamos la voluntad de su Hijo, que vivamos conforme a la enseñanza de Cristo, a los principios del Evangelio. En esa entrega al cumplimiento de las virtudes cristianas es como los cristianos compiten para agradar y alcanzar el favor de su Señora, la Virgen María. Encontramos en esa época que empieza a coronarse las imágenes de la Virgen María de una manera generalizada. Ya antes, en la época bizantina, por influjo de la corte imperial, se había vestido y coronado a María como una emperatriz bizantina. Pero ese modelo no se había hecho un modelo universal y general. En la época gótica es cuando se alcanza el momento álgido de esa presentación de María como reina. Pero es también el momento en que se busca una fundamentación teológica para este título. Es el momento en que se empieza a representar a la Santísima Trinidad coronando a María. El Padre y el Hijo sostienen una corona sobre la cabeza de la Virgen María, y el Espíritu Santo, en forma de paloma, extiende sus alas sobre esa corona. En el fondo, lo que se está queriendo decir es que la condición regia de María obedece a un proyecto de la Santísima Trinidad, un proyecto que está ligado con la creación, pero que se había visto desfigurado por el pecado de Adán y Eva. A partir del momento en que el hombre peca, Dios anuncia que ese pecado no puede destruir su proyecto, y eso se convierte en una esperanza de salvación para el género humano. Por lo tanto, se empieza a hablar frente a Adán y a Eva de un nuevo Adán y una nueva Eva. En el Antiguo Testamento esto se mantiene como en sombras dentro de las profecías mesiánicas. Pero hay una figura que aparece en el Antiguo Testamento, sobre todo a partir de la dinastía de David y del establecimiento del reino de Israel, que es la figura de la reina madre. La reina madre o madre del rey no es simplemente una figura honorífica, adquiere en la política del reino salomónico y en la vida del pueblo de Israel un papel importante en la vida política y social, pero que es reflejo de algo mucho más importante. La figura de la madre del rey es la figura de aquella mujer que anuncia el capítulo 3 del Génesis, cuya descendencia va a aplastar la cabeza del dragón, va a librar a la humanidad de la cadena con la que la atenazó el demonio a partir del pecado de Adán y Eva. María Reina aparece pues en el Antiguo Testamento prefigurada en esa figura de la Madre del Rey, que hace de introductora ante el Rey, que hace de intercesora y consejera ante el Rey. De alguna manera,
esta figura está preparando la figura de María como nueva Eva, como la nueva mujer, a imagen del nuevo Adán. Igual que Eva fue tomada de la costilla de Adán, María es sacada espiritualmente de Cristo, modelada según la imagen de su Hijo. Si ella es madre en lo humano de Jesús y Jesús en lo humano está vinculado totalmente a su madre, en lo espiritual, María, como modelo y principio de la Iglesia, es modelada por Jesús y según el modelo de la humanidad de Cristo. Así, la nueva Eva aparece como reina junto a Cristo Rey. Pero, ¿qué significa esta figura de Cristo Rey y esta figura de María Reina? Cuando se desarrolla la teología del Cristo Rey, se hace a partir de la humanidad de Cristo, que significa y hace presente el verdadero modelo del ser humano. Ya la escuela franciscana había señalado con San Buenaventura y antes con Duns Scoto que Dios, al crear a Adán, piensa en Jesucristo, piensa en su Hijo, de tal manera que el nuevo Adán es el hombre verdadero del que era figura el primer Adán. Por lo tanto, la condición de mediador entre Dios y la creación, la condición de rey de la creación que corresponde a Adán y con él a Eva, está referida verdaderamente en el proyecto de Dios a Cristo y a María, a Cristo y la Iglesia. Y por lo tanto, María Reina es modelo de la Iglesia, esposa de Cristo, discípula de Cristo, modelada según el modelo que es Cristo, para ser plenamente libre y no estar sujeta a la esclavitud del pecado. Y en eso consiste la realeza de Cristo y la realeza de María, en que ellos son señores sobre todas las cosas creadas. Ellos manifiestan que sólo ante el Padre, sólo ante Dios se dobla la rodilla, y que no se puede la criatura apartar de ese modelo que es Cristo a la hora de desarrollar la plenitud de la naturaleza humana. María aparece en cuanto reina, modelada totalmente según la imagen de su Hijo. Por eso, cuando se introduce en el calendario romano la fiesta de María Reina, se asocia a la de Cristo Rey, introducida por Pío XI, y la fiesta de María Reina se ve como un eco en la creación, en la Iglesia, de la fiesta de Cristo Rey. Pero con la reforma del Concilio Vaticano II se ve que esa realeza de María no se puede separar del decurso de la vida de la Virgen María. Ya habían tenido esta intuición los teólogos de la Edad Media y del Concilio de Trento, cuando al configurar los misterios del Rosario sitúan el misterio de la realeza de María tras el de su gloriosa asunción a los cielos, de tal manera que ahí culmina toda la peregrinación de María por este mundo y entrando en la gloria del cielo con su Hijo, junto a su Hijo. Así pues, que la fiesta de María Reina, que vamos a conmemorar el próximo sábado, nos ayude a todos a acoger la gracia que se contiene en el misterio pascual de Cristo y que nosotros nos vamos apropiando desde nuestro bautismo a través fundamentalmente
del sacramento de la Eucaristía. Que la escucha de la palabra de Dios, paso a paso, domingo a domingo o día a día, nos ayude a esta configuración conforme a la escuela de María. Haced lo que Él os diga, con el misterio de Cristo, el hombre pleno, el hombre nuevo, el que es verdaderamente imagen y semejanza de Dios. Vamos de nuevo a la oración y vamos a pedir ahora por intercesión de la Reina de la Paz al Príncipe de la Paz que perdone a los hombres por sus violencias y que nos conceda a la humanidad la paz, el cese de las guerras a través de una justa resolución de los conflictos. Io disegno dello sudore madesse e se lo resa venir per secla futurus silis et in carne Oraciones y prácticas de piedad marianas. Llegamos al segundo momento de nuestro programa, con esta consideración de las diversas prácticas de piedad de la Virgen María, todas ellas fundadas en lo que la Iglesia enseña sobre María. El rosario, que venimos comentando desde hace ya 2 programas, está, como todos sabemos, vinculado a la tradición espiritual de la familia dominicana, es decir, los predicadores y las religiosas que oran desde la contemplación por la acción de los padres dominicos o orden de predicadores. Santo Domingo de Guzmán, su fundador, se presenta en muchas historias como el que recibe de manos de la Virgen el rosario y lo enseña a sus discípulos y a través de ellos a la Iglesia entera. Pero esto en cierta medida es una idealización de lo que ocurrió históricamente. No un engaño, no una mentira, pero sí una sintetización de cosas más complejas. Lo cierto es que en tiempos de Santo Domingo muchas órdenes religiosas, también los franciscanos y otras, habían buscado algún sistema que sirviera para ayudar al pueblo cristiano a participar de algún modo en el ritmo de la oración de la Iglesia, que observaban sobre todo clérigos y religiosos y religiosas con el oficio divino. Por eso, como bien enseñó el Papa San Juan Pablo II en su encíclica sobre el Rosario de la Virgen María, el rosario se presenta como un salterio de la gente humilde, sencilla, muchas veces iletrada en aquella época. Estamos hablando del siglo XIII. Por lo tanto, si en el salterio se rezaban en cada hora 10 salmos y se culminaban las horas mayores con el rezo del Padre Nuestro, y
al final de cada salmo se rezaba el Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, se configura un rezo para el pueblo en el que se van recitando, en lugar de 10 salmos, 10 Avemarías. Y al final de todas ellas se coloca un Gloria y un Padre Nuestro. De tal manera que cada misterio del rosario se convertía en una hora de la liturgia de las horas aplicada y adaptada a la gente sencilla. Y así, con la repetición de esos grupos de 10 Avemarías, un Gloria, un Padre Nuestro, se iba configurando un ritmo de oración que jalonaba toda la jornada de la gente devota y piadosa. Pero los padres dominicos en concreto, y también lo hacían los franciscanos con su corona, no querían simplemente una recitación de oraciones vocales que pudiera terminar siendo simplemente una rutina poco fervorosa. Por eso enseguida los discípulos de Santo Domingo y algunos otros religiosos de otras órdenes buscan cómo enriquecer el modo de rezar el rosario. Y parece que fue un Cartujo, al que luego secundan otros padres dominicos, el que ideó que a cada una de esas decenas del rosario de la Virgen se le pusiera una escena evangélica o de la tradición cristiana que pudiese ilustrar y ayudar a elevar a un nivel superior de oración, de contemplación, la recitación de las Avemarías, los Glorias, los Padre Nuestros. Así surgen los misterios del rosario, que se agrupan ya en torno al siglo XVI en misterios gozosos, en misterios dolorosos y en misterios gloriosos. Luego el Papa San Juan Pablo II añadió los misterios luminosos y explicó el porqué, para que la vida entera de Cristo esté más completa en la recitación del rosario. Así, hoy nosotros vamos a dirigir nuestra mirada a los misterios gloriosos, que empiezan por misterios de la vida de Cristo, su resurrección y su gloriosa ascensión a los cielos. Son los dos misterios que reflejan la gloria de Cristo después de haber padecido, ser muerto y sepultado por nuestra salvación. Ahora, con su gloriosa resurrección y con su ascensión a los cielos, Él manifiesta que ha cumplido el deseo del Padre y ha satisfecho por la multitud de los pecados de la humanidad. Él, porque es hombre, puede ofrecerse por nosotros, y porque es Dios, puede dar al Padre una satisfacción a la medida de Dios. Ahora bien, a estos dos misterios se une el de la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés, íntimamente ligado al misterio de la ascensión a los cielos en cuerpo y alma de nuestro Señor Jesucristo. Algún teólogo reciente, Jean Galot, jesuita, que fue profesor en la Universidad Gregoriana en los años 80, decía que entre el misterio de la ascensión y el misterio de Pentecostés se constituye una cara y una cruz de una única realidad espiritual y teológica. Cristo en su humanidad es colmado de gloria, colmado de Espíritu Santo, y lleno permanentemente del Espíritu Santo, lo deja
que se derrame sobre su Iglesia, sobre su cuerpo místico. De tal manera que el misterio de Pentecostés, en el que se hace presente la Virgen como modelo de la Iglesia que acoge y recibe el don de la Pascua de Cristo, nos dispone para ver los efectos en la Iglesia de ese misterio pascual de Cristo, que ha culminado con la donación del Espíritu Santo. Y esos efectos se ven, en primer lugar, como anticipados en la Virgen María, que es llevada al cielo en cuerpo y alma, como después de la resurrección los justos también gozarán de Dios por toda la eternidad con su cuerpo transfigurado, transformado y su alma glorificada. Y luego la coronación de María refleja esa nueva condición de los hijos de Dios en la gloria, partícipes totalmente de la libertad y de la santidad de Dios. Mirar a María en su glorificación, subida por los ángeles con su cuerpo y su alma al cielo, y luego coronada allá en las moradas celestiales por la Santísima Trinidad, es como contemplar nuestro futuro. Nos llama Dios, viendo lo que se cumple en nuestra Madre, como se cumplió primero en su Hijo Jesucristo, que nosotros todos los miembros de esa Iglesia de la que es figura proeminente y modélica María, tenemos que disponernos porque a eso estamos destinados. Vamos a nuestro último momento de oración dentro de este programa de hoy, día 16 de agosto de este año 2026, y lo hacemos rezando por la paz en las familias y en la Iglesia. Es bueno pedir por la paz en el mundo, pero conviene que le pidamos a Dios luz y conversión del corazón para que nosotros vivamos la paz de Cristo en el seno de nuestras familias y de nuestras comunidades religiosas, en la Iglesia entera. Pidámoselo con confianza y esperanza a la Virgen María, gran intercesora nuestra, ante su Hijo Jesús. Iudisi signo telus sudorem adeste, esse lores advenient per secla futurus, silis et in carne presens, ut iudis et orem. Iudis ei signum telus sudorem adeste. Pues llegamos ya al final de este breve programa que hemos hecho en este domingo. Y a la hora de despedirnos, recordamos una figura que celebraremos y recordaremos en esta semana que hoy comienza. Me refiero a la figura egregia de San Bernardo, monje y maestro espiritual en la Iglesia. San Bernardo es conocido como el gran impulsor del Císter. No es su fundador, pero le da una extensión y un impulso universal que todos le han reconocido. Además, Bernardo actúa en su tiempo como el impulsor espiritual de la Iglesia, consejero de papas y de reyes. Y San Bernardo es el gran enamorado de la Virgen María.
Muchas veces se le ha representado como el que se alimenta a los pechos de la Virgen María, en el sentido de que es el gran discípulo de la Madre de Jesús, el que no quiere hacer nada que no sea aprendiéndolo de la Virgen María con respecto a Jesús. Él compone esa preciosa oración: mira la estrella, invoca a María. Él es el que nos ayuda a seguir el camino de la vida cristiana marcado por los pasos de María, pues que su celebración nos lleve a leer sus escritos y, leyendo sus escritos, reavivar en nosotros el conocimiento y el amor a la Virgen María. Hasta un próximo programa dentro de 15 días. Ave Maria Stella, Dei Mater atque semper Virgo felis celi porta. Acaban de escuchar Ahí tienes a tu madre, un programa dirigido por el padre Juan Miguel Ferrer.